soy Juan Carlos Zavara, soy docente de medicina en la cátedra de la mujer en obstetricia y ginecología. Ujú, Mi experiencia con esta plataforma en realidad es nula, nunca he utilizado el aula virtual. ujú. Eh, Me interesa planificar mi docencia para un grupo de aproximadamente 80 alumnos, Guau. eh, mm, donde la idea o el objetivo de la planificación es impartir un bloque teórico y tener también la oportunidad de interactuar con ellos en grupos más pequeños, o sea, dividir la clase en grupos de a 10 aproximadamente y hacer como casos clínicos o discusión de casos clínicos para que vendría a ser como una especie de un práctico de lo que hayan aprendido la teoría y del caso clínico hipotético que se pueda generar y podamos discutir para sacar provecho al respecto. Y lo otro, también tenemos pensado, aparte de la teórica y los foros, como ciertos videos, o sea, ver la posibilidad de poder subir videos de algún tema en particular y hacer como una especie de un videoforo con eso. Ujú. Eso es más o Ahí, menos la ahí, intención Juan, de lo que... mi pregunta es, ¿tú eres del área de la salud? Particular, Sí, porque entiendo, ¿no? sí, Cuando habláis sobre casos clínicos, que tenéis sí, 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 de estudiantes, medicina, sí, medicina, entiendo también por lo que me estáis comentando, claro, queréis generar grupos de trabajo, grupos de discusión, ¿cierto? Más o sí. menos, claro, entendiendo que no has trabajado en el aula virtual, ¿se te ocurre alguna forma, se te ocurre algún recurso que podríais utilizar Bueno, para eso? en teoría tengo entendido de que la idea es no sobrecargar el aula virtual directamente, entonces Ya. hacerlo a través de link por YouTube o a través de una clase en Zoom y que llevar el link al aula virtual, también que los alumnos se puedan conectar y puedan vamos a hacer la clase a través del Zoom Ujú, o de alguna otra plataforma. Lo que no tengo idea es si es factible o no es factible realizar este tipo de actividades con respecto a que como es un grupo muy numeroso, la idea era fraccionar el grupo en grupos de a 10 ujú, y poder hacer la discusión mucho más sencilla y mucho más productiva de los temas que se hayan visto en la teoría. ujú. Dale. Y eso, la idea de hacer esto más o menos como para impartir la docencia en el bloque de 6 semanas y mis dudas eran, uno, con respecto a la cantidad de clases que uno puede ir subiendo en la aula virtual y que uno puede ir como desbloqueando para que los alumnos tengan acceso a ella. Ujú. Número dos, a la hora de yo hacer una evaluación un poco más formal, cómo yo pudiese hacer una evaluación con preguntas en el aula virtual, si puedo hacer un examen tipo selección múltiple, donde ellos puedan verlo a través de la página y responderlo directamente en la página o en la plataforma y darle un tiempo determinado y verificar si es posible que cada alumno, porque no sé si tanto que se puedan reunir o no para hacer el examen, entonces como que planificar la posición de las preguntas distintas, como que ideal hacer un examen como más personalizado, con las mismas preguntas, pero en diferentes posiciones, probablemente, Dale. eh, como para que ellos puedan responderlo. O hacer como una especie y por tiempo, por supuesto, porque Ujú. esto le lleva un tiempo que se bloquee la página en cierto momento y no puedan responder más preguntas. Esa era mi intención, como mi duda era en cuanto cómo los evalúo en el fondo, Dale, aparte de hacer una discusión. Esa era dale. más o menos mi intención. Mira, Juan, no sé, no te voy a responder al tiro, pero tenéis como muchas claridades de lo que querí. Y eso es como bueno, ¿cierto? ¿Ya? Eso es como de verdad que es bueno. Vamos, en la medida que vayamos avanzando, Sí, seguramente te vamos a ir respondiendo como las consultas que vais teniendo. Felipe correcto. tenía levantada la mano. Sí, bueno, nosotros, como te comentaba, partimos las clases ayer con el grupo de Introducción al Proyecto de Título. Entonces ahí lo que estamos haciendo con la primera actividad es esto del juego experto, que normalmente lo hacemos en la sala, pero que ahora estamos usando harto las herramientas del Drive, para que ellos puedan trabajar colaborativamente. Entonces hicimos una sesión corta con la explicación de qué es lo que queríamos, para que la próxima semana ellos ya tengan un producto terminado y usando esta misma herramienta, ellos ya presenten y podemos seguir con la segunda parte del juego experto. Entonces, igual ahí no nos estamos tan preocupados porque ellos básicamente trabajan con sus propios proyectos. Entonces, es como fácil esa parte. Ujú. Hoy día tuve clase de una asignatura de cuartos de 6 años.
Y esta sí está en el área de las ciencias de la ingeniería, entonces ahí es más complejo porque tengo que hacerlos trabajar con matrices, tengo que hacerlos que grafiquen, entonces ahí es donde hoy día, por ejemplo, que les tuve que hacer la prueba de diagnóstico, la prueba no la hice en el aula virtual porque como todavía estamos en este proceso que están haciendo la modificación de matrícula, no están todos inscritos, así que la hice por los formularios de Google y le agregué, probando, primera vez que lo hacía, que una de las preguntas la subieran con foto y subieran la imagen al mismo formulario. Y la verdad funcionó bastante bien. Estábamos con el Zoom, y entonces les dije activen las cámaras, porque había muchos que estaban con la cámara desactivada, para poder mirarlos, qué es lo que estaban, un poco viéndolos cómo ya están. La verdad es que es imposible saber exactamente qué están haciendo, pero funcionó bastante bien. Y con ellos yo en general los hago trabajar, les voy planteando desafíos cortitos. Entonces ahí es donde yo les comentaba hace un rato que estoy pensando hacerlo con estas salas pequeñas que uno puede generar en Zoom, porque normalmente hago eso en la sala, o sea, júntense 5 minutos, o sea, un desafío muy cortito, después compartimos entre todos y así vamos trabajando. Yo por suerte el aula la he usado harto en los últimos años, entonces igual hay un poco lo que mencionaba Juan, todo lo que dijiste sí, se usa, y yo ya tenía desde el año pasado en esta misma asignatura que todas las semanas les hacía controles cortos, verdadero, falso, alternativas. Y eso siempre me ha ayudado harto porque los obliga a estar pendientes de la materia y ahora sobre todo que estamos en esta situación de que no estamos en la sala. Sí, yo creo que mi complicación va más allá, más por la parte, la matemática mismamente, que realmente a mano es mucho más sencillo que traspasarlo a un computador. Claro. Ahora tú preguntabas cómo lo tengo pensado. Yo uso harta la coevaluación, uso harto los foros que hagan trabajo, más que un trabajo, les planteo desafíos, pero que tengan que investigar, tengan que documentarse, y los asigno tanto en grupo para hacer el trabajo y después les asigno el grupo que ellos tienen que revisar. Porque el primer año dije, todos contestan a todos, y me pasó lo que tú mencionaste, Sebastián, de que el volumen de información que tuve que leer fue demasiado. Entonces ahora, no sé, ustedes son parte del grupo 1, y a cada uno le toca revisar o al grupo 2, o al grupo 3, o al grupo 4, pero a un grupo. Entonces, con eso me aseguro que todos aplican este análisis crítico, retroalimentan al compañero y yo no tengo que llenarme de lectura. Y ahí lo que evalúo es eso. Y me permite a mí que entre ellos se retroalimenten y me libera un poco del yo tener que estar retroalimentando demasiado rápido. Dale. Eso. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Quiere hacer un comentario? Paula, te veo con la mano levantada. Sí, hola. Hola. Hola a todas y a todos. Muchas gracias. Mira, a ver, yo he trabajado con el aula virtual, pero no sé cómo usar el Zoom, o sea, algo he estado buscando en estos días, ¿no? Y algo he entendido, he cachado, pero no sé cómo invitar a una reunión. Y por otra parte, no sé cómo hacer videos. Yo quiero hacer videos y subir videos al curso. Ahora, tengo otro tema, es que hoy día me llegó un correo de los estudiantes de mi curso, donde ellos piden que usemos el Meet, no es el Gili Meet, porque ellos consideran que tiene mejores condiciones de seguridad y de alcance para todos los estudiantes. Entonces, eso yo no lo conozco, bueno, pero no sé si ustedes lo conocen. O sea, sí, yo lo conozco, lo he usado, Ya. creo que 2 o 3 veces, pero ahí, profe, es, claro, usted me menciona sobre recursos que quiere utilizar, pero más o menos, profe, se ha imaginado, ha estado así, seguramente la reflexión de decir, ya, pero ¿cómo? Claro, mira, yo hago un taller de evaluación de proyectos, entonces es un taller, es una cosa, una asignatura bien práctica, ¿no? Entonces tengo pensado, hay un primer módulo que tiene que ser conceptual, que pensaba subir un PowerPoint, trabajarlo en un foro, subir un texto de lectura y que lo podamos discutir en foro.
y luego avanzar con las metodologías, con técnicas, que he buscado videos, he encontrado videos en YouTube sobre algunas técnicas que están de manera, digamos, bien didáctica, algunos están buenos, pero otros no. Entonces, ahí es donde yo quisiera grabar un video, pero no sé cómo. Y luego de pasar, digamos, de esa manera estas técnicas y también con texto, respaldado con texto, ejercitar. Entonces, para eso yo puedo subir ejercicios y ellos pueden hacer ejercicios individualmente. Tengo 55 estudiantes, sí. Soy 55. Ahí tienen su limitación. Y luego viene una etapa de análisis de casos. Entonces también puedo subir los casos y la idea es armar, igual que el profesor que habló anteriormente, yo que tengo que trabajar en grupos también, ¿no? Hay una parte que puede ser lectiva más para todos, igual con interacción, pero también voy a trabajar en grupos y los grupos van a analizar casos que yo voy a subir. Pero eso es lo que se me ocurre, pero también yo creo que está bien limitado por el manejo de los instrumentos, que tengo, es muy escaso de mi parte. Pero aún así, yo vuelvo a lo mismo, o sea, tanto Juan, Felipe, usted, profe, tienen claridades sobre lo que quieren hacer. O sea, no partimos de nada, ¿cierto? Sino que saben que quieren entregar recursos, saben que quieren generar algún tipo de actividad, saben que de alguna manera quieren evaluar, ¿cierto? Ver cómo vamos a evaluar. Felipe mencionaba el tema de la coevaluación, ¿cierto? Me parece, si mal no recuerdo, y espero no estar equivocado ahí, Dani, si tú me podías ayudar, si hay alguien más que quería hacer su comentario, me parece que... Eso te iba justo a comentar, que la profesora Catalina González estaba esperando como su turno para poder comentar. Sí, la escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Catalina González, soy profesora de la Escuela de Nutrición y Dietética. Ayer hice mi primera clase online, primera vez que hago clase online, y la verdad que la experiencia fue buena. Primero, el lado positivo es que son alumnos de primer año, por lo tanto ellos tienen el doble de ansiedad. Estaban muy ansiosos los estudiantes por empezar. Primero, ellos tienen la dificultad de clase online y además de que son alumnos de primer año, que primera vez que están en el área académica y creo que requieren alto apoyo. De un curso de 70 alumnos se conectaron 69. Puede que alguno no haya podido porque a lo mejor no tenía computador. Y los alumnos estaban súper entusiasmados, aparte que hice algo que no hay que hacer, que crear además un grupo de WhatsApp. Cosa que cuando ellos tengan dudas me pueden escribir por el WhatsApp porque es más rápido. Es más rápido, es más inmediato. Claro, es más instantáneo. Y, o sea, si tienen alguna duda, ellos me consultan por el WhatsApp y después yo les mando la respuesta por el aula virtual como corresponde, ¿cierto? Y los alumnos yo sentí por lo menos que fue buena la recepción, quedaron entusiasmados. La clase, ¿cuál es la dificultad? Que la clase no me salió tanto como yo lo había planificado. A ver, porque esa asignatura se llama Problemas Nutricionales Actuales y que en realidad es epidemiología aplicada al área de la nutrición. Entonces, por un lado, aunque suene cruel, la epidemia del coronavirus me vino a la pinta, porque la voy a usar como ejemplo para que ellos aprendan epidemiología, ¿ya? Entonces, de partida les digo, o sea, le puse un PowerPoint cortito de unas 3 o 4 diapositivas. Más que nada, o sea, la primera clase fue para explicarle cómo funcionaba la plataforma y tomar acuerdo de la asignatura y mostrarle el cronograma, esas cosas. Y la segunda parte de la clase, lo que hice fue, primero le di un video de demografía que es del National Geographic, que dura como 3 minutos, donde se ve cómo va incrementando la población desde los primeros asentamientos. Es un mapa donde están los primeros asentamientos y cómo desde del año 0 hasta ahora, cómo va aumentando la población, ¿ya? Después le di, iba a ser, o sea, la clase además la planifiqué como un taller que les mandé por el documento antes por el aula virtual y ellos tenían que ver varios videos y buscar
información en varias páginas que yo le puse los links y con eso contestar el cuestionario, pero eso tenían que hacerlo después, ¿ya? En general ahí me resultó bien. ¿Qué es lo que no me resultó bien? El tiempo, porque esa asignatura tiene 3 horas semanales y ajustarla para 1 hora y media no me fue fácil. La otra dificultad que tuve es que sé grabar la clase, pero después me quedan 3 archivos, porque parece que uno es del video, otro es del sonido y otro no sé qué más. Entonces no sé si habrá algún link donde los alumnos puedan rescatar la clase o si tengo que poner esos 3 archivos en el aula virtual. Y lo otro que después miré la clase, ¡ay, salió horrible! No me gustó, te juro que me llega a dar vergüenza mandar esa clase. Estoy pensando que a lo mejor yo debería grabar un video, hacerme de nuevo yo la clase en la casa, grabar un video y mandarlo, pero no sé grabar videos, no sé hacer videos. Ahora, yo creo que lo que hice, espérate, además les envié el link y se lo mostré ahí de la página de la Universidad Johns Hopkins, donde salen los datos actualizados diarios de la cantidad de casos diagnosticados de COVID, sale todos los días. Le envié algunos links de Wikipedia, que algunos son información bien seria, y le envié una película que dura 44 minutos para que la vieran después, sobre la peste bubónica. Entonces la tarea es que ellos tienen que ver los videos y tienen que buscar toda la información en las páginas y con eso contestar el cuestionario en el sentido de que, por ejemplo, comparar dónde se inician siempre la epidemia, cuáles serían las causas de las pandemias. O sea, mi objetivo es que ellos relacionen que se originan justo en los países, en las zonas geográficas donde hay mayores asentamientos humanos, más densidad poblacional, que generalmente es en Asia. Que ellos sepan capaz de ver que la peste bubónica se transmitió y se convirtió en pandemia por el comercio y se transmitió a través de los viajes en barco, mientras que el coronavirus se expandió a través de los viajes en avión y también porque en el fondo es para que ellos saquen sus propias conclusiones. Claro. Y lo que tienen que hacer ellos es sacar esas conclusiones y la próxima clase, que el próximo lunes, tiene que cada grupo mostrar su cuestionario y ahí yo les voy corrigiendo lo que está bien y lo que está mal, porque por ejemplo me mandan preguntas por el WhatsApp. Oiga, profe, tengo que hacer la cantidad. ¿Cuál es el país más afectado? Por la letalidad me ponen o por la cantidad de enfermos. Entonces yo les digo que eso lo vamos a ver el lunes. Y o sea, yo era como una novela. Si querían conocer el próximo capítulo tenían que ir a el lunes a las 8:30. ¿Ya? Profesora, le agradecemos. Pero lo que me falta son herramientas, porque por ejemplo no sé usar el foro, no sé grabar videos de clase, no sé cómo armar grupos pequeños ahí mismo en el Zoom, lo que me faltan, o sea, ideas de clase tengo, pero no sé cómo usarla con las herramientas porque me faltan herramientas. Uso tecnología. O sea, muchas gracias, profesora. Si se fija, yo no sé si alguien más quiere agregar algo, hacer un comentario, ¿cierto?, adicional a los que ya se han hecho. Lo que yo voy a agregar, o sea, o tratando de hacer una síntesis de lo que hemos estado de alguna forma escuchando la experiencia de nuestros colegas. Todos tienen elementos, hay elementos que son comunes, aunque ustedes no se den cuenta o sí se dan cuenta, pero son comunes, ¿cierto? Y que de alguna manera hay una idea que es ancla, que es fuerza, ¿cierto? Que es el tema de que todos hicieron el ejercicio de planificación de su actividad, como sea, ¿cierto? Yo con esto no quiero juzgar a ninguna, ¿cierto? Pero hay algunas que tienen mayor nivel de profundidad, a lo mejor es de acuerdo a lo que cada uno expresó. Son igualmente de profunda y rigurosa, pero claro, uno en la medida que los va escuchando se va dando cuenta de cómo ha ido relativamente funcionando en términos de esta planificación. Todos tienen la idea de generar recursos, todos tienen la idea de generar actividades que sean sincrónicas, todos tienen la idea de generar alguna actividad, todos tienen la idea de evaluar, ¿cierto? Lo que mencionaba la profesora González al final, ella decía, bueno, le generé una actividad y una actividad tarea que vamos a revisar la próxima semana, por lo tanto, si se fijan, ella ya está hablando de, a lo mejor no lo dice de manera tan explícita, pero ya está secuenciando contenido y actividades, ¿cierto? Dice que en esta semana vamos a desarrollar tal actividad, vamos a revisar tal tema. Y eso es lo que de alguna manera ustedes siempre han hecho.
lo han hecho en lo presencial y ahora lo van a hacer en lo virtual, ¿cierto? Sí, yo creo que la gran problemática que ustedes me estamos planteando en este momento es necesitamos conocer recursos, ¿cierto? Y en la medida que reconozco estos recursos los voy a poder integrar de mejor manera, ¿sí? No sé si Daniela, tú querías agregar algo sobre lo que hemos estado conversando, lo que se ha estado escuchando de los profes. No, creo que como bien tú decías, tiene o dice relación claro, con manejo de recursos, que creo que es la problemática genérica, ¿cierto? El conocimiento de más recursos, o de cómo hacer videos, de cómo manejarse en Zoom, ya que son como cosas como de las personas que nos han comentado como problemáticas, pero que en general casi todos tienen una secuencia bastante clara, ¿cierto?, de actividades que quieren desarrollar, independientemente el no saber, ¿cierto?, en el lugar o en el dónde o en el cómo, ¿cierto?, lo voy a llevar a cabo. Entonces, sí, no sé si ahí, Dani, podemos pasar a la otra diapo, pero avancemos a la otra diapo, Dani. El taller en particular era sobre planificación, ¿sí? El tema de los recursos es relevante, es importante, ¿cierto? Y yo creo que aquí le hago la invitación y le extiendo la invitación a los que quieren conocer más recursos que se inscriban en los talleres que son instrumentales. Hoy día nosotros vamos a trabajar o los vamos a mencionar los recursos, pero tengan la claridad de que esencialmente lo que nuestro trabajo o la pega de hoy día es bajemos estas ideas que ustedes tengan, ¿cierto? Que las puedan planificar, ¿cierto? Y que eso signifique luego la integración de los recursos para que esto lo podamos implementar y sea efectivo con los estudiantes. La pega de hoy día es hagamos esta planificación. Y si miran lo que compartió Daniela en este momento, ¿cierto? Se van a dar cuenta en la imagen que ustedes están mirando. Todos hablaron de recursos, todos hablaron de actividades, todos hablaron de evaluación, todos hablaron de tutorías, sí o sí. Y recuerden siempre, y miren esta ruta de aprendizaje online que dice acá, pero esta ruta de aprendizaje ustedes también la siguen en lo presencial. No es distinto. ¿Sí? Si lo que es el delta o el diferenciador o lo que le da el toque online, ¿cierto? Es que los recursos los podemos separar en recursos que son sincrónicos, recursos que son asincrónicos, actividades sincrónicas, actividades asincrónicas, ¿cierto? Las tutorías exactamente lo mismo, el cómo vamos a evaluar, porque claro, nos va a cambiar la forma de evaluación. Nos va a cambiar en el sentido que no necesariamente vamos a hacer esta evaluación clásica que nosotros teníamos en una asignatura de pizarrón y lápiz. Aquí quiero hacer la diferencia, ¿cierto? Porque puede que ustedes me digan, bueno, mi asignatura es distinta. Cuando yo mido contenidos, quizás en las ciencias básicas, cuando estoy haciendo cálculo 1 o 2, ¿cierto? Y les pido que desarrollen tales problemas, es como en el lápiz ellos tienen que de alguna forma resolver algo. Acá tenemos que cambiar la forma de mirar eso, ¿sí? Y cuando cambiamos la forma de mirar eso y tenemos clara esta ruta, recurso, actividad, tutoría y evaluación, como una secuencia, ¿cierto? Como una secuencia, vamos a tener claridad después en lo atemporal. O sea, ¿a qué me refiero? En el aula virtual que funciona de manera atemporal, llevar estos recursos al aula virtual. A lo mejor hoy día en este momento suena como un poco chino, ¿cierto? ¿De qué me está hablando este gallo? Pero cuando lo logremos ejemplificar, ¿cierto? Que esa es la pega, un poco ese es el trabajo que la Dani les va a mostrar ahora de cómo vamos a generar estas rutas de aprendizaje, dice mucha relación con lo que hemos estado conversando ahora. Le doy un par de ideas. Cuando hablamos de recursos de aprendizaje, estamos hablando de los PDF, estamos hablando del Excel, el PowerPoint, ¿cierto? Estamos hablando de la videopresentación, ¿cierto? Donde ustedes salen hablando sobre un PPT, estamos hablando de la actividad sincrónica, cuando ustedes van a hacer esta actividad o esta clase magistral, pseudo magistral, porque ahí tienen que compactar, ¿cierto? En 40 minutos una idea que a veces es difícil hacer esa síntesis, pero claro, la universidad en sus directrices le hace esa invitación. Traten que todas las actividades sincrónicas que ustedes generen estén bordeando los 40, 45 minutos. Es difícil, pero eso lo obliga a planificar, lo obliga a tener certeza y claridad de qué es lo que yo le voy a decir al estudiante, ¿sí? ¿Qué actividad yo le voy a proponer al estudiante? O a lo mejor
perdón, ahí me expresé mal. En esta sesión sincrónica, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a explicar un concepto, voy a presentar una actividad, voy a retroalimentar el trabajo de los estudiantes, ¿cierto? En relación a alguna actividad que ellos tengan que desarrollar. Por ejemplo, en las actividades, fíjense, las actividades pueden ser asincrónicas y sincrónicas. Asincrónica, claro, si se fijan, todas las actividades apuntan al trabajo autónomo del estudiante o al trabajo colaborativo del estudiante. Era un poco lo que presentaba la profesora González, ¿cierto? Cuando decía voy a hacer un trabajo, Felipe también lo dijo en algún momento cuando generaba estas coevaluaciones, ¿cierto? Él genera una actividad en grupo, Juan también dijo que quería desarrollar una actividad en grupo, un trabajo más colaborativo, y por lo tanto, fíjense cómo en la secuencia que estamos dando, entrego contenidos, entrego el recurso en particular, les planteo una actividad a los estudiantes que va a ser asincrónica, y la sincronía potencialmente la van a tener entre los estudiantes, pero sin nosotros, sino que entre los estudiantes puede haber una sincronía. Les generamos la tutoría, que es, recuerden, es un poco lo mismo que ustedes hacen, es orientar el trabajo, la actividad del estudiante. Y ahí yo les voy a proponer al estudiante quizá otra sesión sincrónica, ¿cierto? De retroalimentación, donde ellos me digan, ¿sabéis qué, Seba? No me quedó claro lo que vimos en la clase del día lunes, donde tú estabas hablando del concepto de fuerza, y no me quedó claro. Me leí los recursos que tú me dejaste adicionales y no lo logré entender. ¿Me puede explicar, profesor, qué es lo que vamos a entender por fuerza? Por ejemplo, ¿cierto? En esta tutoría, ¿cierto? Podéis hacer sobre una actividad. Profe, estamos avanzando de tal manera en resolver tal actividad. Por ejemplo, Paula hablaba sobre que ella hacía una asignatura de proyecto. La tutoría podría ser en base a un proyecto que los chicos debiesen plantear, desarrollar, y ella ir asesorando en el cómo ellos van avanzando en el desarrollo de ese proyecto, en la formulación de ese proyecto, por ejemplo. Y la estrategia de evaluación es que, claro, yo de alguna manera le entregué recursos a los estudiantes, generé un par de actividades, retroalimenté esas actividades a través de tutoría, yo tengo que, a través de alguna estrategia, evidenciar aprendizaje, ¿cierto? Lo tengo que hacer. O sea, de alguna manera, ¿qué voy a hacer yo para evaluar el trabajo del estudiante? ¿Sí? Y esa evaluación del trabajo del estudiante pudiese ser en este mismo círculo que nosotros le estamos presentando. Les presentamos recursos, les presentamos actividades, generamos estas instancias de retroalimentación, tutoría. Pudiese ser el producto de la actividad, yo lo pudiese considerar para la evaluación. Pudiese ser formativa o sumativa, ¿sí? O sea, yo acá, esta es mi postura. Yo quizás con la Dani no la compartimos tanto, o puede que la compartamos. Mi postura en particular. El cuestionario no es la única forma de evaluar, ¿sí? Eso es lo que les quiero proponer, es que no solamente el cuestionario va a ser la herramienta que me va a permitir evaluar el progreso, ¿cierto?, de un estudiante sobre un contenido, sobre algo en particular, sino que puede ser la evaluación a propósito de ciertos productos que él me vaya entregando, y eso me da cuenta de una progresión de algo, de un conocimiento en específico. Aplica el conocimiento, moviliza ese conocimiento, ¿cierto? Pero claro, seguramente eso va a depender de la disciplina. No sé si a ustedes les calza bien o les parece esta idea que nosotros les presentamos con estos 4 elementos. Si los tratan de llevar a su asignatura hoy día, en este momento, ahora, ya, ¿cierto? Seguramente ustedes podrían agrupar en recursos de aprendizaje un par de elementos, en actividades, lo que ustedes ya tienen desarrollado, ¿cierto? Lo que dice relación con las tutorías, más o menos, ¿cierto?, lo que ustedes están haciendo, y con la estrategia de evaluación ya tienen como estas claridades. Yo siento que en la medida que hemos ido conversando, ustedes yo siento que las tienen claras. Yo siento que las tienen claras. Ahora, el cómo hacemos esta bajada. Yo no sé si, Dani, tú querías agregar algo sobre lo que he estado comentando, algo que se me haya quedado y que no haya mencionado. No, creo que comentaste específicamente, ¿cierto? Abrimos estas cajitas que veíamos en la lámina anterior, ¿cierto? En esta ruta de aprendizaje. Importante señalar entonces que, claro, los recursos van a corresponder a todas esas explicaciones principales, que pueden ser en diferentes formatos, y ahí estaría el PPT que ustedes normalmente utilizan, si realizan videos, el material bibliográfico, todo aquel material, ¿cierto?, que
tenga que ver como con la explicación central de una temática, ¿cierto? Las actividades que logran movilizar, ¿cierto? Como bien decía Sebastián, aquellos conocimientos que usen en estos recursos de aprendizaje, las tutorías que son los medios de comunicación que voy a tener con el estudiante, que ustedes lo han nombrado de una u otra manera. La profesora González nos hablaba acerca de un WhatsApp, por ejemplo, en donde ese sería un medio de comunicación, ¿ya? Y las estrategias de evaluación que en este caso debiesen ser diversas, ¿ya? Una de las como características centrales, ¿cierto? Tiene que ver con utilizar diferentes medios para medir, ¿cierto? Y ese medir puede ser de manera diferente, ya no utilizando siempre la misma fórmula, sino que tratando de abrir el abanico de posibilidades. Ya vamos a tratar de explicarle dentro de este espacio, ¿cierto? Un ejemplo de ruta de aprendizaje, porque quizás, claro, cuando uno lo ve así, como tan cuadrado, ¿cierto? Estas cajas tan poco flexibles, por así decirlo, de pronto no nos viene a la cabeza cómo debiésemos armarlo. Yo les voy a mostrar una ruta. Ya recuerden siempre que las rutas que les mostramos no son, son rutas que nosotros imaginamos, que nosotros estamos pensando, ¿cierto?, que pudiesen llevarse a cabo. Ya todas ellas son flexibles, como bien decía Sebastián en un principio, cada uno de nosotros es un cocinero, ¿cierto? Por lo tanto, podría diseñar la misma ruta, utilizar los mismos recursos de manera diferente, ya otorgando cierta relevancia a unos más que otros. Lo importante es que siempre ojalá existan estas cuatro dimensiones, ya que tenga material, ¿cierto? Que el estudiante pueda revisar, diverso, ya sea, como ustedes lo mencionan, videos, PPT, material bibliográfico, que existan habilidades, o sea, actividades que movilicen ese conocimiento, esas explicaciones, que existan fórmulas de comunicación y que obviamente tengamos estrategias de evaluación que favorezcan la retroalimentación también. Vamos a mirar comentarles que dentro del aula virtual vamos a tener un bloque que tiene actividades, como lo muestra la imagen, y también tenemos un bloque que tiene recursos. Ya, por lo tanto, esto mirado desde el aula virtual. La secuencia que les voy a mostrar no utiliza otros recursos o actividades que no correspondan al aula virtual. Ya, esta secuencia que está aquí, que tiene 6 pasos, ya solo está utilizando las actividades que tiene el aula virtual. ¿Ya? Vamos a comentarles que, por ejemplo, este profesor o profesora pensó que iba a hacer un cuestionario de entrada. Ya muchos de ustedes lo nombraron en algún momento, porque necesitaba tener una evaluación diagnóstica para activar los conocimientos previos de su estudiante. ¿Ya? Una vez tomado ese cuestionario, que lo hizo a través de la actividad cuestionario de aula virtual, ¿cierto? Pasó al material o los recursos de aprendizaje, ¿ya? Y en este caso subió videos explicativos, algunos PPT y material bibliográfico que el estudiante debe revisar, ¿cierto?, en un tiempo determinado. Luego de esa revisión, ¿cierto?, situó una tarea. La tarea la puso como formativa, ¿ya? Es decir, ¿cierto?, utilizó el recurso tarea de aula virtual para situar una actividad, ¿cierto?, de análisis de casos. Es decir, en relación a todo lo que él recibió, ¿cierto?, y revisó, ¿cierto?, dentro de este material los recursos de aprendizaje, debe desarrollar esta tarea formativa. Luego, situó una videoconferencia de retroalimentación. Aquí tenemos la instancia, ¿cierto?, sincrónica, utilizando la videoconferencia, pero con un propósito sumamente claro, que es retroalimentar la tarea que están desarrollando los estudiantes. ¿Ya? El objetivo es claro y es preciso. Vamos a retroalimentar qué es lo que pasa, las dudas, ¿cierto?, que surgen a propósito de esta tarea formativa, ¿ya? Luego colocó un foro de dudas, porque en el caso de que en la videoconferencia no haya quedado todo tan claro, ¿cierto?, existe un foro de dudas para que ellos puedan de manera asincrónica, es decir, no en el mismo momento, ¿cierto?, seguir señalando algunas problemáticas que tuvieron a propósito de esta tarea, para luego finalizar con un cuestionario que va a utilizar la pregunta tipo ensayo, ¿cierto?, en donde van a realizar el mismo ejercicio, pero esta vez sumativo, ¿cierto?, de análisis de casos. Esta secuencia, ya lo importante,
es que no corresponde o no obedece a una sesión. Ya, esto no es una sesión de clases, sino que podría corresponder a un bloque, ¿cierto?, completo o una secuencia que el profesor puede elaborar, en donde los tiempos para desarrollar un elemento, por ejemplo, el cuestionario de entrada, tiene un tiempo, la revisión del material tiene otro, ¿cierto? La tarea tiene otro, por lo tanto, un estudiante podría demorarse 2 semanas en completar esta secuencia, ¿cierto? ¿Cómo podría demorarse un mes si es que coloco, por ejemplo, más actividades para completar esa secuencia? ¿Ya? La gracia de esta secuencia son, o lo que es primordial, son los tiempos y las explicaciones que va a tener cada parte, ¿cierto?, para el desarrollo, ¿cierto?, exitoso de esta ruta. El estudiante sabe que en este cuestionario de entrada, ¿cierto?, tiene ciertos plazos para poder darlo, ¿cierto?, tiene ciertos plazos para revisar el material bibliográfico, que por supuesto va a volver a ellos todas las veces que sea necesario, va a hacer esta tarea y el profesor probablemente les va a dar un plazo para hacer esa tarea y probablemente puede dar 1 semana para el desarrollo, 3 días, 4 días para el desarrollo de esta tarea y luego me conecto para ver si hay dudas, ¿ya? Y esa conexión obedece a un propósito claro, ¿cierto?, que es la retroalimentación, ¿ya? Para llegar al final de esta secuencia, ¿cierto?, con un cuestionario o con una alternativa evaluativa. Si lo vemos así, esta secuencia podría tener más o menos pasos, ¿ya? Y los pasos que podrían sumarse, ¿cierto?, corresponden a las actividades. Yo me imagino, ¿cierto?, que el recurso, el material de aprendizaje, ¿cierto?, podría dar para más de una actividad. En este caso, esta secuencia formativa solo tiene una actividad, que es la tarea formativa, ¿cierto? Y tiene medios de comunicación. La videoconferencia por un lado, que es sincrónica, y tenemos el foro por el otro lado, ¿cierto?, que podría obedecer a esto que nos comentaban los profesores, a estas instancias de coevaluación, ¿ya? En donde los estudiantes ellos mismos podrían ir revisando, ¿cierto?, cómo van desarrollando esta tarea de análisis de casos. Voy a mirar otra secuencia, ya pensemos que este es un ejemplo, vamos a mirar otro. Aquí tenemos otra secuencia y esta secuencia solo tiene 5 pasos. Tenemos que el profesora realizó modelamiento de ejercicios, ¿ya? Se grabó, ¿cierto? O hizo una videoconferencia o presentó un PPT, ¿ya? Y en ese PPT modeló ciertas cosas, hizo representaciones gráficas de ciertos elementos. Luego de hacer ese momento, ¿cierto?, que puede haber sido sincrónico o asincrónico al subir el video, ¿cierto?, hace la actividad de consulta. En esa consulta plantea ejercicios, ¿ya? Ese ejercicio va a tener 3 alternativas probables, ¿ya? La idea es que sus estudiantes contesten, él va a poder monitorear a través de la actividad de consulta cómo se van dando esas respuestas y luego va a tener un foro de análisis, ¿ya? Análisis de la respuesta. Si el estudiante contestó A, ¿cierto?, va a poder ir ahí y discutir por qué contestó A, ¿cierto?, cuál fue el desarrollo que logró que él le diera la respuesta A, los que dijeron B, los que dijeron C. Actividad de consulta obedece, ¿cierto?, al aula virtual. Ya ninguna de las actividades que estoy nombrando está fuera del aula virtual, sino que está toda dentro de la misma plataforma. Por lo tanto, hizo un foro de análisis de las respuestas, ya para ir viendo los argumentos que daban sus estudiantes a propósito de esta consulta. Luego hizo una retroalimentación específica, es decir, se conectó con sus estudiantes, hizo una videoconferencia y fue preciso. Atacó, ¿cierto?, aquella discusión que se venía dando en el foro y hizo las precisiones, ¿cierto?, necesarias para el buen funcionamiento o para retroalimentar ese procedimiento específico. ¿Cómo finalizó esta ruta? Con una tarea sumativa. Esa tarea sumativa, ¿cierto?, era el desarrollo y análisis de los procedimientos que venían trabajando. En este caso, mismo ejercicio anterior, ¿cierto?, esta ruta podría demorarse 1 semana, 2 semanas, ¿cierto?, como un mes en desarrollar el estudiante. Lo que sí tiene cada una de las 2 rutas que les hemos mostrado
es que complementan los 4 elementos. Si hay recursos, ¿cierto? Hay actividades, hay formas de comunicación y hay evaluación. En este caso, ambas utilizaron la tarea como modo de evaluación, ¿ya? Y la tarea es parte de la aula virtual, está dentro de las actividades de aula virtual. ¿Podría colocar un cuestionario, cierto? Sí, podría colocar un cuestionario. ¿Podría colocar otra forma? Sí, y eso va a depender de cuánta habilidad tenga yo, ¿cierto?, en el uso de aula virtual, ¿cierto? Cuánto conozca de los recursos que existen, ¿ya? Estas secuencias han sido trabajadas simplemente pensando en lo que se ha trabajado hoy día en el taller de aula virtual, ¿ya? El taller, que es instrumental, trabaja la creación de foros, trabaja la tarea, trabaja la consulta. Y ya estamos trabajando con los cuestionarios, volviendo en la lógica de los talleres. ¿Ya? Sebastián. Y lo que yo quería agregar a lo que está mencionando Dani, lo que no tiene que pasar, o sea, lo que no tiene que pasar es que solamente ustedes coloquen recursos y generen una actividad de evaluación. Eso no puede pasar, porque ustedes sí o sí tienen que generar alguna vinculación con el estudiante. La comunicación es casi una idea ancla que hay que tatuarse, no sé dónde, pero hay que tatuársela, de mantener el contacto con el estudiante, ¿cierto? Y las actividades sincrónicas son una, ¿cierto? Las actividades sincrónicas como los foros, el WhatsApp que tenía la profe, ¿cierto? Es súper importante. Es importante que ustedes se mantengan conectados en la asignatura. Y lo otro que quería relevar es que, claro, la Dani les presenta rutas de aprendizaje, ¿cierto? Con distintos ejemplos, ¿cierto? Con distintos tipos de actividades. Pero lo importante, creo yo, lo importante de todo lo que la Dani ha estado mostrándoles es que, y se los mencionamos al inicio, la combinatoria es gigante, ¿cierto? La combinatoria es la que ustedes pueden entregar. Lo que sí nosotros le estamos diciendo que es lo que tiene que estar presente. Y bueno, le agregué lo que no debería ocurrir, ¿cierto? Lo que no debería ocurrir es solamente recursos y generar una evaluación. No debería ocurrir eso, ¿sí? Sorry. Necesitamos como hacer el monitoreo de lo que está pasando cuando subimos recursos. Ya una de las críticas más grandes a los sistemas online tiene que ver precisamente con las estrategias de monitoreo. ¿Cómo sé si efectivamente mi estudiante está aprendiendo o no? La única forma de saber si mi estudiante está atendiendo y está aprendiendo es a través de actividades que me permitan dar cuenta de ese proceso. Por lo tanto, no es que nosotros les estemos diciendo coloque 5 actividades ya para monitorear, sino que podría colocar solo una, ¿cierto? Solo una actividad que me permita dar cuenta de un proceso, ¿ya? Y podría darme cuenta, ¿cierto? A través de las dudas que se establezcan a través de los foros, de estas videoconferencias que colocamos como con algo preciso, ¿ya? De pronto cuando queremos hacer estas clases magistrales, que son muy, muy largas, quizás utilizar la videoconferencia para ir directo a un objetivo concreto, que es retroalimentar tu proceso y decir, mira, esto que estás desarrollando se hace de esta manera, ¿cierto? Guiarlo, ¿cierto? Es más efectivo porque tenemos la opción de mirar videos una y otra vez, ¿ya? De revisar textos una y otra vez, pero tener las explicaciones del profesor respecto de algo que estoy haciendo mal, eso es más escaso, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto? En una clase magistral el tiempo para revisar, ¿cierto? Para hacer esa retroalimentación cada vez es más escaso. En cambio, si en este momento ustedes hacen este ejercicio de trasladar, ¿cierto? Estas explicaciones a ese espacio sincrónico, es mucho más eficiente. Vuelvo a mencionar que esta secuencia no obedece a solo una sesión, porque si nos imaginamos que esto correspondiera a una sesión de clase, estaríamos vueltos locos, ¿ya? O sea, no alcanzaríamos a completar toda la secuencia, ¿ya? Porque no tendríamos tiempo para revisar o armar la siguiente. Tenemos que pensar que esta secuencia obedece a un grupo, ¿cierto? O unas semanas de clase. Tiene que ver con los tiempos que establezco para que mi estudiante pueda ir completando cada proceso. ¿Ya, Sebastián? Sí, que en relación a lo que menciona la Dani, piénsenlo en relación a los contenidos que ustedes entregan
en un periodo de tiempo. Dice que este contenido en específico lo voy a trabajar de tal manera, voy a hacer esta presentación el día lunes, ¿cierto? Luego el día martes voy a seguir avanzando, voy a generar una práctica, a la semana siguiente voy a seguir avanzando, voy a tomar este tema en particular, y esa es la estructuración que ustedes debiesen de alguna manera tomar, ¿cierto? Es importante que este ejercicio que nosotros les presentamos y que, claro, la Dani se lo explica súper bien, ustedes también hagan el ejercicio de escribirlo, ¿sí? Hagan el ejercicio de escribir, voy a hacer esto, miro este contenido, luego voy a hacer esta actividad sincrónica, me gustaría generar una tarea, me gustaría generar a lo mejor como sale ahí, un diagnóstico previo, ¿cierto? Pero escríbanlo, cosa que ustedes tengan claridad de cuál va a ser esa ruta que ustedes van a seguir, ¿sí? Y recuerden también eso lo que decía la Dani, no es solo una semana, recuerden que los chicos tienen más asignaturas, ¿cierto? Y claro, se van a topar con múltiples actividades durante la semana. Entonces, no piensen que estas 5, por lo menos el ejemplo que está en pantalla, esas 6 actividades que presenta la Dani se tengan que desarrollar en una, sino que ahí hay más tiempo invertido, ¿sí? Voy a responder algo que la profesora Solange Baeza nos había puesto en el chat, que dice que, claro, esto se ve muy bien y muy atractivo para realizar, pero desde esta mirada del hoy en día y la situación emocional de vida de todos nuestros estudiantes y que nosotros mismos también estamos viviendo, ¿es realista en el contexto actual? ¿Cómo no sobrecargamos a los alumnos? ¿Esperamos este semestre lograr el 100% de las competencias originales de cada curso? Buena pregunta. No, buena pregunta. Claro, sobre el tema de la sobrecarga del estudiante, yo creo que dice mucha relación con lo que les estamos presentando en la forma de presentar estos contenidos. Nosotros, y como lo recalca la Dani, no es en una semana tengo que resolver un contenido en específico o voy a desarrollar eventualmente si tengo resultados de aprendizaje 1, 2, 3, un desempeño clave y lo voy a desarrollar en 2, 3 semanas. No se trata de eso en particular. Yo creo que aquí es súper importante en el cómo ustedes van haciendo esa dosificación, en la entrega de los recursos y en el cómo yo voy avanzando. Yo creo que es importante que ustedes hagan este símil de la clase presencial con lo virtual. No son comparativos, o sea, no son iguales, porque son totalmente distintos en las formas de planificación, ¿cierto? Porque tengo que agregar más recursos, pero piensen en el cómo ustedes van avanzando en su asignatura. No, en una semana no le entregan todo el contenido y a la otra evalúan, sino que ahí hay un trabajo de una semana, de 2 semanas, de 3 semanas, de un mes y medio, ¿cierto? En cuando ustedes dicen, logré resolver o creo que ya le entregué la herramienta, le entregué los conocimientos que le van a permitir resolver una evaluación en específico. Hay algunos, y quizás la Dani pudiese profundizar en eso, pero hay algunos profes que parten desde la evaluación, planificando. Y dicen, en mi planificación del año pasado, primer semestre, yo tenía 3 evaluaciones, 4 evaluaciones. Voy a hacer esas mismas 4 evaluaciones. Estoy en el caso ideal. Esas mismas 4 evaluaciones las quiero hacer ahora. Y por lo tanto, para la evaluación 1, ¿cuál era la ruta que tenía que seguir ese estudiante para llegar bien preparado, ¿cierto? Y claro, y ahí había una que decía relación con contenidos, lo que yo, profe, le entrego, lo que yo, profe, hacía en el aula, las actividades que les iba entregando para que pudieran desarrollar, ¿cierto? Y les permitía llegar haciendo una ruta, ¿cierto? Para llegar a esa primera evaluación. Acá yo creo que hay un factor importante y que yo no sé si esto va a responder o no a la profe, pero ciertamente hay asignaturas que son prácticas, ¿cierto? Y que ustedes me van a decir, yo tengo una evaluación que es práctica, que es el laboratorio, ¿cierto? Por ejemplo, en el área de la salud seguramente es práctico algo en particular y no lo puedo hacer porque no están las condiciones. Si tuviera simuladores, a lo mejor podría ver algo, ¿cierto? Pero yo siento que yo con esto, yo no sé si voy a meter las patas en realidad con lo que voy a decir, pero claro, ahí yo voy a tener que tomar una decisión y decir, esto no lo puedo cubrir en esta modalidad. ¿Sí? No sé si se logra entender como lo que les estoy planteando. Yo por eso digo, puedo meter las patas en términos de que ustedes se vean obligados, dado el contexto donde se utiliza, se desarrolla la actividad, que ustedes me digan, ¿sabéis qué? No sé, no tengo una forma de evaluar que no sea en la práctica, viendo, y a lo mejor, y este es un ejemplo muy burdo que voy a utilizar, pero en el área de la salud quizás yo tengo que ver cómo pone la jeringa, cómo pone una inyección, lo tengo que ver,
No basta con que me lo describa de manera teórica, paso 1, desinfecto el área, paso 2, preparo la aguja, y aquí me estoy engrupiendo, echo el líquido a la jeringa, ¿cierto? No me basta eso, no es suficiente, yo tengo que verlo, ¿sí? Entonces van a haber situaciones en donde no se va a dar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Será el video me va a permitir ver eso? Si yo le mando el video al profe, no lo tengo tan claro eso. Yo por eso creo que ahí pudiésemos tener diferencia en algunos puntitos. Sí, voy a dar la palabra, pero antes de darles la palabra tengo al profesor ahí levantando la manito, y también había otra profesora que también estaba levantando la mano. Solo mencionar que la sobrecarga viene dada desde los tiempos que ustedes otorgan para cada actividad. Por supuesto que me voy a sobrecargar si espero que esta ruta la complete en un día o dos, ¿ya? Siempre tienen que pensar que cada actividad que proponen no está pensada en el alumno ideal, el que tiene todos los recursos a la mano, sino que tienen que pensar en aquel estudiante que, por ejemplo, para esa sesión de retroalimentación o su videoconferencia se va a tener que mover, porque a lo mejor su conexión no es la adecuada para tener una videoconferencia, ¿ya? Entonces, cada actividad que desarrollen tiene que tener un tiempo para poder desarrollarla. Por eso insistimos que esta secuencia no obedece a solo una clase, porque si fuese así, por supuesto que hablamos de sobrecarga, el estudiante no alcanza a llegar al final del día con la serie de cosas que aquí aparecen, porque tiene más asignaturas también, ¿ya? Ojo que cuando hablamos de subir recursos, hay profesores que acostumbran a subir todo el material bibliográfico del semestre, ¿cierto?, de una sola vez. Esta vez yo creo que la decisión es ir colocando el material bibliográfico en la medida en la que el estudiante lo necesita, ¿ya? Y colocarle ciertas indicaciones de que para esta sesión o para esta actividad necesitas leer el capítulo 4 y el capítulo 5, ¿ya? Aunque parezca absurdo, ¿cierto? Aunque parezca dar indicaciones de lo obvio, porque él debiese leer todo el material, ya generamos mayor sobrecarga cuando no entregamos las especificaciones, cuando no entregamos indicaciones claras, ¿ya? La idea es que tanto para ustedes, ¿cierto?, como para el estudiante sea el proceso lo más claro posible. Le vamos a dar la palabra al profe Zavala y a la profesora que nos estaba levantando la mano, que, espérenme un segundo, que es Paula. Ya primero el profe y después de Paula la profesora Catalina, que también quería dar una opinión. Profe, ahora sí. Ya. Tomando un poco en cuenta lo que habla Sebastián y lo que habla la profesora Daniela, con respecto a tener en los objetivos que cuando uno va a planificar, pienso yo que tenemos que tener claro en el área, por lo menos en lo que me corresponde, que es medicina, saber que un alumno de quinto año, evidentemente ya las habilidades que debería desarrollar en un alto porcentaje las desarrolla en el campo clínico, las desarrolla con el paciente enfrente, las desarrolla tocando, las desarrolla con la habilidad práctica como tal, la destreza. Evidentemente, dentro de los objetivos que tenemos que pautarnos para este semestre, pienso yo que para no poder caer quizás en una frustración, es saber hasta qué punto estas herramientas van a cubrir el aprendizaje del estudiante, hasta qué punto pretendo yo llegar con mis objetivos propuestos para mí para que sean alcanzados por los estudiantes y en segunda intención por parte del profesor, evidentemente, y tomar en cuenta de que dependiendo de cómo, porque hay algo que no está en nosotros y es el hecho de cómo vamos a ver cómo es la visión que va a tener el mundo en un par de meses, en 3 meses o quizá en el próximo semestre, donde quizá ya en agosto, cuando parte el segundo semestre del año, ya pues esto ya, ojalá ya estemos en algo más normal y tengamos la oportunidad de incorporar los alumnos más a las aulas y quizá un poco esta pandemia ya haya sido superada. Pero en virtud de esto, pues yo creo que ahora lo más importante es enfocarnos en el manejo, el contenido teórico, cómo poder llevarlos a los estudiantes ojalá en la medida de lo posible, y ellos pueden desarrollar la habilidad de que en una segunda oportunidad puedan llevarlo a la práctica. La profesora Paula, gracias profesor.
Hola. Mira, yo soy profesora de la Escuela de Psicología. Yo creo que uno de los desafíos más importantes para quienes hacemos ramos que tienen que ver con temas procedimentales, porque evaluar eso es súper complejo. Yo, por ejemplo, superviso práctica en 5º año. Se supone que en mayo las y los estudiantes iban a ingresar a sus lugares de práctica, ¿cierto?, de manera paulatina, y claramente eso no se va a poder hacer. Entonces, así poniendo en práctica la creatividad del conjunto de profesores, lo que hemos ido haciendo es, por ejemplo, diseñar que se entrevisten entre ellos para que aprendan a hacer buenas preguntas, ver videos que a veces están en YouTube y, como la profesora decía antes, no son tan buenos, pero que ellos los corrijan y qué habrían hecho ellos, ver trozos de películas, ¿cierto? Y armar preguntas o qué habrían preguntado, ¿cierto?, en ese caso. Pero yo creo que también hay que tener conciencia como docente y ser honesto con los estudiantes, al menos nosotros lo hemos hecho así, y yo particularmente ayer que partí las clases, ayer y hoy día ya he tenido clases con distintos cursos, es transmitirles de que hay cosas que no vamos a poder transmitir a través de lo virtual o que no vamos a poder practicar, porque claramente yo, por ejemplo, entrenamos la psicoterapia detrás del espejo, estamos ahí, ¿cierto?, mirando cómo ellos interactúan con el paciente, y eso ahora no lo vamos a poder hacer porque la clínica de psicología está cerrada hasta nuevo aviso, como muchas de las clínicas, ¿cierto?, de la universidad. Entonces, yo creo que hay que diseñar actividades que sean posibles de cumplir dentro de los recursos que tenemos, y también generar expectativas realistas a los estudiantes. Al menos la experiencia que he tenido yo entre ayer y hoy día, porque estoy a cargo de ramos que son más prácticos y procedimentales y otros más teóricos, es que mientras uno les vaya marcando la ruta con claridad y les vaya diciendo, esto van a tener que leer, por ejemplo, yo en tal fecha les voy a subir un power, un video, en tal fecha nos vamos a juntar, si ustedes no pueden ver la clase, ¿cierto?, la vamos a grabar, la vamos a subir al aula virtual, eso también ya les va generando tranquilidad. Yo creo que el tema de la certeza. Eso, digamos, es lo que yo he vivido entre ayer y hoy día, y también es lo que he ido viviendo en la medida de que como conjunto docentes en la escuela nos hemos ido poniendo de acuerdo quienes tenemos, por ejemplo, la supervisión de práctica de 5º, que es un tremendo desafío. Eso quería compartir. No, gracias, Paula. Muchas gracias, profesora. La profesora Catalina, que nos había pedido la palabra. Ya, muchas gracias. Mire, lo que pasa es que yo igual estoy como al tanto, yo con esta cuestión de la pandemia me he ido adelantando y no me he equivocado en ninguna, porque como yo estudié epidemiología, capto para dónde va la cosa, y lo que yo veo es que al sistema neoliberal le interesa que la maquinaria económica no pare. Lo que viene luego, fíjense que el ministro habla 300, 400 casos diarios, pero él dice ya estamos logrando un equilibrio porque no están aumentando los casos. Lo que va a aplicar el gobierno es la estrategia de la Universidad Johns Hopkins, que se va volviendo por etapas. Y va a llegar un momento que vamos a entrar en la fase 2 de vuelta. ¿Qué significa fase 2? Que pueden haber millones de enfermos y de muertos, pero el país está en condiciones de sostener la cantidad de enfermos que hay, en el sentido que el sistema sanitario los pueda recibir, ¿ya? Y con eso el gobierno va a dar por iniciado que la gente vuelva, que los alumnos vuelvan a clase y que todo el mundo vuelva a trabajar en forma paulatina, por supuesto. Para eso nos están preparando con el tema de la mascarilla, porque vamos a tener que ir a trabajar todos con mascarilla, y que se use mascarilla en el transporte público. Yo le digo para que se vayan preparando. Entonces, yo creo que hay que tener ojo, porque cuando volvamos a trabajar ya clases, sea en junio, puede que volvamos a mediados de junio, pero como aquí vamos a estar en pleno invierno, con seguridad yo creo que vamos a volver a mediados de agosto. Se van a disfrazar las cifras, se va a enfermar mucho más gente, porque ahora está controlada la epidemia, porque está el 50% de la población en su casa, ¿ya? Cuando volvamos a trabajar, se va a enfermar mucho más gente, entonces la gente va a estar en una situación más estresante que ahora, porque la gente está con la incertidumbre de la epidemia, porque no sabe si va a tener trabajo, si van a tener ingresos,
y además en ese momento van a estar con incertidumbre que tienen que volver a cumplir como que estuviera todo normal, ¿ya? Entonces yo creo que hay un antes y un después de la epidemia, y nosotros tenemos que ser agentes de cambio en eso. El paradigma que teníamos hasta el año pasado, antes del 18 de octubre, era, pero refiriendo en todos los aspectos, pero en el área académica era pasar una cantidad de... Era como una maquinaria, como una máquina. Los alumnos yo veía que quedaban reventados, y los profes también, y su producir es como una máquina así, de producir y entregar conocimiento, y rápido, 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 ponerle y los cabros locos. Imagínate nuestros alumnos con clase hasta las 6 de la tarde. Son alumnos vive en Quilpué, en Villa Alemana, llega a su casa a las 8 de la noche, tiene clases de las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con descanso de 15 minutos y 1 hora para almorzar. Llega a su casa a las 8 de la noche, en comer, compartir un rato con su familia y todo, le dan las 10, y a las 10 se pone a estudiar, se queda dormida a las 2 de la mañana y al otro día, y nosotros igual. Eso es insostenible humanamente desde el punto de vista biológico de salud mental, y es la maquinaria neoliberal, como una industria. Pero sin embargo ahora se vio enseguida. Acuérdense que estaba el tema de las 40 horas, un montón de cuestiones. Lo más divertido que se cayó todo eso, se cayó todo, porque al final la gente está trabajando menos de 40 horas en su casa, las materias igual se pueden pasar a distancia en menos cantidad. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar este cambio, tiene que haber un cambio de paradigma, y lo va a haber, de que no se puede pasar tanto. Hay que pasar lo que corresponda, después vendrá el posgrado para los que quieran seguir estudiando, o el postítulo, o se quieran especializar. Yo creo que hay que pasar lo que se corresponde, y cuando, así como a lo mejor menos contenido y pasado en más tiempo, en una forma más humana, más grata, no sobrecargar a los estudiantes, tampoco sobrecargarnos nosotros. Y cuando volvamos, aunque nos digan que tenemos que pasar todo más lo no pasado, no se va a poder, porque la gente va a andar en una situación emocional tremendamente frágil y estresada. Y no solamente los estudiantes, nosotros también. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar ahora este aprendizaje que vamos a tener aquí a pasar lo justito, lo que corresponde, en una forma más humana, más entretenida, más llevable desde el punto de vista sobre todo emocional, considerando todas las barreras materiales que puedan tener nuestros estudiantes y nosotros, y que ya sé que eso quede en forma permanente en la U, que quede ahí, cosa que aunque nos llegue no sé qué experto que viene allá de Estados Unidos, que tenemos que hacer la malla y nomás y ponerle 20.000 cuestiones, pero el paradigma al final lo hacemos nosotros. Eso era. Muchas gracias, profe. Interesante su intervención. Bueno, señalar, vamos a ir ya cerrando el bloque, señalar que si bien, claro, la toma de decisiones en este momento es primordial, ¿cierto? En la medida en la que ustedes pueden seleccionar, es súper importante lo que mencionaba Sebastián, ¿cierto? Nosotros sabemos que ustedes han generado planificaciones anteriores, ¿cierto? De una u otra manera hacían, ¿cierto?, estas secuencias para sus clases presenciales. Quizás una estrategia es pensar en esas evaluaciones que ustedes tenían, ¿cierto?, de manera anticipada, ¿cierto?, en sus asignaturas anteriores, y pensar cuáles de ellas, ¿cierto?, podrían llevar a este espacio virtual. Eso es otra decisión, ¿cierto? Si tenía 4 evaluaciones, 5 evaluaciones, a lo mejor de esas 5 voy a poder hacer 2 de manera efectiva, ¿ya? Y preguntarse qué es lo que debiese hacer el estudiante, o qué es lo que tenía que hacer el estudiante para llegar con éxito a esa evaluación, ¿ya? Y eso les va a determinar entonces cuáles son las actividades, 1, 2, ¿cierto?, que pudiese hacer el estudiante para llegar con éxito a esa evaluación. Hoy día no es, como lo decía el Sebastián, utilizar la tecnología y que me quede incómoda y que en realidad sea como un chaleco muy apretado que en realidad no me dé abasto, sino que todo lo contrario, que sean actividades que ustedes puedan monitorear. Hablamos mucho, ¿cierto?, de esta sobrecarga, de el autocuidado también, ¿cierto? El autocuidado tiene que ir para ambas partes, tanto para ustedes como para sus estudiantes. Por lo tanto, la toma de decisiones en los contenidos, ¿cierto?, en cómo llegar a esas evaluaciones o cómo, ¿cierto?, seleccionar cierto material,
ojalá, ¿cierto?, sea la manera más amena para ustedes, ¿cierto?, para llevar a cabo esta ruta de aprendizaje. Volvemos a señalar que la ruta puede tener más elementos, ¿cierto?, y que puede jugarse de manera en la que ustedes quieran, ¿ya? Cada uno de ustedes, ¿cierto?, tiene su expertise, por lo tanto le va a poner el condimento necesario en donde tenga que ir, ¿ya? Pero lo que sí se tenemos que repetir es que ojalá estos 4 elementos centrales o estas 4 dimensiones, recursos, actividades, ¿cierto? Y actividades de comunicación, ya sean sincrónicas o asincrónicas, y diversas estrategias de evaluación, sean la tónica, ¿cierto?, de sus planificaciones hoy día. ¿Seba? No, lo dijiste todo, Daniela, ya no quiero agregar nada más, me parece como bien. Mi sugerencia es que hagan el ejercicio de escribir esta planificación, cosa que tengan claridad de qué es lo que van a hacer, en qué momento lo van a hacer, qué actividad surge a propósito de algo en específico, pero escríbanlo, es lo mismo que ustedes les piden en las planificaciones didácticas, es exactamente lo mismo, escríbanlo y adicionalmente a lo mejor entre paréntesis coloquen el recurso que utilizarían, ¿sí? Nosotros normalmente con la Daniela hacemos exactamente lo mismo, dejamos abiertos nuestros correos, si ustedes necesitan algún tipo de ayuda, que miremos lo que están planificando, que les demos un feedback sobre esa planificación que ustedes tengan, ¿cierto? Nosotros no tenemos ningún problema. Les podemos retroalimentar sugiriendo a lo mejor recursos en específico, a lo mejor plantear otro tipo de actividades. Hacemos como el ejercicio con ustedes, ¿cierto? Esa es como la oferta que nosotros les entregamos, ¿cierto? O el compromiso nuestro de estar como apoyándolos permanentemente. Y nada, yo no creo que tratamos de avanzar todo lo que pudimos. Ajá. La invitación a los talleres de formación para aquellos que tienen dificultades con la creación de videos. Están saliendo semanalmente ofertas de formación en relación al tema de los videos o recursos audiovisuales. Hay talleres de las plataformas de videoconferencia, ¿cierto? Hay talleres de aula virtual, ¿cierto? De esta fase instrumental en donde podemos revisar, ¿cierto?, estos recursos y los revisamos. Ahora, esta semana salió el tema de evaluación a través de cuestionarios en aula virtual. Así que la invitación es que ojalá puedan participar de ello y como bien decía Sebastián, nuestros correos están disponibles, paciencia un poco para que tengamos para responderles, que de pronto eso nos falta, pero estamos abiertos a escucharlos y ayudarles en este proceso. Si no hay más dudas o comentarios, podemos ir cerrando. Súper. Ya, les abrazamos virtualmente, esperamos que el taller haya sido de su agrado y que les haya servido, ya, y que tengan una buena semana, ya. Abrazos de codito, sí. Muy bien, abrazos de codito. Chao, que estén bien.